Bienvenido a este programa especial de La Mesa. Invitados de hoy, Ignacio Briones, economista, agente o persona del mundo de las políticas públicas, es decano, ¿no? Sí, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. De gobierno. De gobierno, Escuela de Gobierno, perdón, sí, me equivoco. Guillermo Larraín, que ha venido ya varias veces a la mesa, economista de la Universidad de Chile y analista, asesor también del mundo de las políticas públicas, y para ser completamente transparente, pero que no es la razón por la cual están acá, pero que lo quiero mencionar para que después por las redes sociales no nos critiquen. Guillermo tiene un vínculo con la campaña de la senadora Carolina Goy, y Ignacio tiene vínculos históricos y ahora formales o informales con la campaña del expresidente Sebastián Piñera. Pero no venimos a hablar de eso, a lo mejor salpica, pero venimos a hablar ¿por qué? Porque hace un par de semanas ya, más o menos, sacaron un informe con otros, en total son 7 economistas, que hablaban un approach bipartidista, si quiere decir, de 7 recomendaciones de cómo volver a que Chile crezca al 5% o más. Algunos lo han criticado que es como un documento que podría haber sacado la concertación durante el gobierno de Lagos, y otra gente dice que hay muchos puntos que se podría llegar a un acuerdo relativamente fácil en los próximos 4 años. Voy a empezar con Guillermo, que lo conozco más a mi izquierda, ¿no? Y Guillermo, cuéntanos un poco qué es lo que es el corazón de esta propuesta y de dónde vino el génesis. Bueno, la génesis de este documento es una iniciativa que tuvieron asociaciones gremiales hace aproximadamente un año más o menos. ACIMED, ASOEX, son 6 más, son varias, que ellos estaban efectivamente preocupados por armar una agenda de crecimiento y convocaron a 3 universidades. La verdad es que el contacto fue hacia las universidades, a los decanos en particular, Ignacio por la Adolfo Ibáñez, Manuel Agosín, en el caso nuestro en Economía y Negocios de la Chile, y en el caso de la Católica, a José Miguel Sánchez. Y ellos a su vez entonces le pidieron a un académico de cada facultad que se incorporara a este equipo, y entre los 6, más un coordinador que fue Raimundo Soto, estuvimos trabajando, la verdad es que varios meses, discutiendo temas de cómo pudiéramos plantear una agenda de crecimiento. Yo creo que tú lo mencionaste, dijiste bipartidista. Sí, bipartidisano. Sí, no es estrictamente bipartidista, pero sí claramente yo diría que hay en el grupo 2 visiones, o más o menos uno podría pensar que hay como 2 visiones del desarrollo económico, con matices, pero más o menos 2. Y yo creo que la gracia que tiene el documento es que es un documento que, salvo algunas cosas, el resto es compartido y es una visión de compromiso. Yo diría que senta las bases como para poder decir, acá hay algo sobre lo cual pudiéramos avanzar el próximo gobierno, quien quiera que sea, sobre lo cual se pudiera avanzar relativamente rápido. Y hay cosas, evidentemente, como en todo documento de consenso, hay cosas en las cuales se cedió de lado y lado, hay otras en las cuales no logramos acuerdo y ahí están los votos de minoría, pero en general yo diría que el gran valor es que logra armar una agenda bastante amplia de medidas pro crecimiento, y que debieran ser de relativo fácil despacho, dado que hay un acuerdo entre los firmantes que piensan distinto. Ignacio, ¿cuáles son el tema? Vamos a entrar en detalle durante la conversación, pero en general habla del tema de infraestructura, habla de reforma laboral, habla de una nueva reforma tributaria, se me quedan 2 más en el tintero, pero ¿cuál para ti, si tuvieras que elegir una, sería la más importante? Bueno, déjame antes de responder, y pongo en cámara el documento que fue producido luego de varios meses de trabajo, donde nos juntamos toda la semana religiosamente, en una pega que fue muy entretenida y muy enriquecedora intelectualmente, precisamente por lo que dice Guillermo, porque hay que hacer una separación entre el economista y las personas tienen preferencias, sesgos, ¿no es cierto?, políticos, de manera de enfrentar el tema del desarrollo económico. Y lo que enriquece el trabajo es que a través de una discusión racional y argumentada uno puede llegar a ciertos consensos. Entonces, el valor de este trabajo, quien quiera o quien pretenda encontrar aquí sí como que se inventó la rueda, no es inventar la rueda,
De hecho, buena parte de las propuestas están de alguna manera diseminadas en el debate, no solo ahora, sino que hace largo Esa es la tiempo. impresión que me dio a mí al leerlo, excepto Claro. la parte de la reforma laboral. Claro, pero en el fondo el valor que tiene, creo yo, es mostrar que acá se pueden generar acuerdos anclados en una discusión racional de política pública mirando a largo plazo, ¿no es cierto? Y desde la academia. Al final este es un trabajo que tiene un sello eminentemente académico, al menos eso es lo que quisimos imprimirle. Ahora, respecto a tu pregunta, si uno tuviera que elegir un área de estas 7, bueno, es difícil, porque estas cosas son sistémicas, están interconectadas, pero en lo personal yo siempre, hace tiempo que he venido trabajando en distintos ambientes en el tema de reforma del Estado, que me parece que es bien fundamental. No cabe duda que la sociedad, la economía, Chile ha avanzado a una velocidad bastante más rápida que lo que le ha hecho lo que le ha hecho el Estado. Y el Estado nos está haciendo agua por muchos lados, y hoy día ya no es una simple frase al viento, sino que lo vemos con signos evidentes en distintos ámbitos, desde temas de corrupción, desde temas de trancas legales para inversión, desde temas de Estado de Derecho, pero también desde la gestión pública, de la experiencia del ciudadano, de cómo se enfrenta el Estado. Entonces, yo creo que ahí hay un tremendo tema por abordar, que de nuevo vuelvo al valor de este trabajo, porque Guillermo decía de fácil despacho. Yo no estoy tan seguro que sea de fácil despacho, precisamente porque Esa iba a ser mi pregunta. una reforma del Estado, de hecho, es un bicho enorme. La primera pregunta es por dónde le entro, y segundo, una vez que yo identifico por dónde le entro, por dónde parto, te enfrentas naturalmente a una serie de grupos bien organizados que van a bloquear la reforma, no solo adentro del Estado, sino que también desde el sistema político. Entonces, lo que busca este trabajo es tratar de generar una suerte de tercero imparcial que diga, oye, aquí tenemos un acuerdo y por lo tanto facilitemos el diálogo político a ver si alguien quiere tomarlo. No, cuando digo de fácil despacho, quiero decir que ya una buena parte de la discusión en torno a estos temas, por ejemplo, modernización del Estado, tuvo lugar, está como precocido, digamos, ¿eh? Entonces un arroz pregraneado. Es como un delivery. Entonces, claro, sería peor la discusión sobre reforma del Estado si es que este ejercicio no hubiera tenido lugar, porque ya más o menos se identificaron temas, como dice Ignacio, claro, no se inventa la rueda, pero sí se pusieron los argumentos arriba de la mesa y se combinaron de una forma que más o menos al grupo le hacía sentido. Una de las críticas que se le ha hecho dentro del mundo de los autoflagelantes, de los 25 años o 30 años de crecimiento que se administró el modelo, con los bemoles que se le han criticado, es que la tecnocracia primó sobre la política, que los ministros de Hacienda o los economistas se convirtieron en estos sabios que descendían del Monte Olimpo y el resto, este mundo de la política, eran como ninguneados. Y lo que nos demostró, empezando con el movimiento estudiantil 2011, de que en Chile la política está vivita y coleando y que es importante y que tiene que tener para que tengan legitimidad, todo este tipo de reformas tienen que tener una legitimidad política, asumiendo que eso es más o menos cierto. Desde el punto de vista del sentido común, como dice usted, acá no se reinventó la rueda, pero cuán viable políticamente, desde el punto de vista, como dices tú, con los grupos de interés, con la calle, para usar un cliché, son viables que esta reforma... Imagínense que efectivamente, como muestra la encuesta, gana el señor Piñera y dice, ¿sabes que yo me compro todos estos 7 puntos? Vamos al Congreso. Realísticamente, ¿cuán políticamente viables son estas propuestas? Bueno, esa fue una tensión que tuvimos permanentemente, digamos, fuente de discusiones internas entre nosotros fue precisamente eso, es decir, hasta qué punto nosotros nos sacábamos el título de académicos para disfrazarnos un poco de políticos y tratar de hacer ese ejercicio que tú dices. Al final terminó primando bastante el quedarse con el título académico. Yo creo haber sido el que tiene la mayor parte de los votos de minoría, quizás porque tuve más dudas respecto de cuán académico tendría que ser el ejercicio para que fuera de mayor utilidad. Creo que en alguna medida uno tiene que buscar argumentos, incluso académicos, que den márgenes de maniobra al mundo político. Y eso creo que de alguna forma queda plasmado en algunos de los votos de minoría que están consignados en el documento. Pero esa es una tensión que yo creo que es legítima, me parece que es súper válida. Y es verdad que yo estaba un poco más cerca de las políticas públicas, quizás de todo el resto, porque he pasado más tiempo
trabajando en gobiernos, por mi adscripción política, porque he estado en varios gobiernos. Entonces quizás me salía un poco más fácil. Para otros que no han tenido en algunos casos ninguna relación con gobierno, les salía evidentemente más complicado. Entonces al final yo creo que se llegó a creo que el resultado es interesante igual, porque mezcla esta tensión, y donde hay espacios donde se notó que había un poco más esa tensión era más clara, que son los votos de minoría, yo creo que están consignados y el lector puede ver exactamente dónde esa tensión fue más fuerte. Bueno, sí, déjame seguir antes de ir a ti. ¿Cómo encuadra esta propuesta con tu libro del principio de este gobierno de El Otro Modelo? Bueno, es interesante porque mi análisis inicial, habiendo leído El Otro Modelo hace ya 3-4 años, cuando salió, y habiendo ojeado esto los últimos 3 días, es que hay un montón de cosas que no encajarían, pero puede que sea un análisis superficial. Bueno, pero es que precisamente de eso se trata, creo yo, el ejercicio de hacer política económica. El ejercicio de hacer política económica es sentarse con una persona que piensa distinto de uno y tratar de llegar a un acuerdo que los represente a ambos, ¿no? Es distinto si yo hubiera escrito el documento tal cual, a lo mejor habría escrito cosas distintas, pero la gracia es que es un acuerdo político. Ese documento representa un acuerdo de visiones del mundo distintas. Y yo creo que eso es la gracia. El otro modelo, hay gente que ha pensado que era una especie como de agenda religiosa que había que seguir. Tampoco, el otro modelo también es un compromiso entre una posición más de centro, que podría ser la mía, y una posición más de izquierda, que es la de Fernando Atria. Este documento es una posición un poco más de centro-izquierda, que sería la mía, y una posición más de derecha, que es de algunos otros miembros del grupo. Entonces, yo diría que el ejercicio que hay acá es un ejercicio de tratar de buscar espacios de acuerdo. Y eso evidentemente que esos espacios de acuerdo no representan necesariamente todo lo que pueda pensar yo, o todo lo que pueda pensar Ignacio, o todo lo que pueda pensar Claudio Agostini, pero sí representan un compromiso de todos. Tú, Ignacio, vienes de un mundo que en Chile siempre parece más grande de lo que es, pero que en la realidad siempre ha sido chico, que es el mundo del liberal, y yo siempre he dicho liberal de verdad, no liberal a la chilena, no un liberalismo no al europeo o incluso el liberalismo anglosajón, por lo menos lo que demuestra lo que has escrito, lo que dices y lo poco que te conozco, ¿no? En Chile siempre el liberalismo aparenta que está a punto de asomarse, y después cuando viene el tiempo de los votos se vuelve haciendo esta minoría un poco como cool de la centro derecha. ¿Cuán realista desde tu mundo liberal, cómo te representa, cuánto te representa este documento, o cuán realísticamente tu mundo estaría adscrito a aportar o apoyar una cosa como esta? Yo creo que bastante porque, y me vuelvo un poco a lo que decía de la pregunta anterior y la respuesta de Guillermo, o sea, este paralelo entre el otro modelo y este documento me parece que captura bien lo que está acá, digamos. Primero hago la salvedad obvia que uno es un libro, ¿no es cierto? Con todo lo que eso significa, y esto más bien es un documento, ¿ya? Claro. Pero el otro modelo tiene un sustento ideológico muy legítimo, ¿no es cierto? Y muy valorable. Y acá nosotros quisimos darle un enfoque mucho más técnico, y a mí me parece que esta dicotomía que tú planteabas entre la tecnocracia y la política, en algún sentido, sin ser necesariamente una falsa dicotomía, está exacerbada, porque al final del día cada uno hace su pega, ¿no es cierto? O sea, los tecnócratas, entre comillas, los expertos, los profesionales en distintas áreas, que no tienen por qué ser los economistas, pueden ser sociólogos, pueden ser historiadores, hacen sus propuestas, y esas tienen que ser intermediadas por el mundo político. Y ese es el diálogo que uno quiere contribuir a partir de acá, pero desde su expertise. Entonces, esa es una cosa. Ahora, respecto a cuánto identifica esto un mundo más liberal, yo creo que bastante, porque una marca del liberalismo, diría yo, es como la humildad de saber, o de intuir al menos, que uno no tiene todas las respuestas a todas las cuestiones, ¿no? Y la respuesta o las aproximaciones a las respuestas, a las soluciones, se logran en base al diálogo racional, que es exactamente lo que nosotros tratamos de construir en esta plataforma, con una genuina disposición de mis argumentos a priori estar abiertos a que fueran desmontados por el argumento del otro, y creo que varias de esas cosas se lograron, ¿te fijas tú? Entonces, a mí me parece que acá hay un compendio de sensatez, diría yo, sin ser súper original, pero insisto, el valor está en ponernos de acuerdo en base a argumentos, en base a razones,
y si esas razones son posibles de ser permeadas a la clase política y a otros sectores que no son para nada liberales y que pueden ser incluso de izquierda, de centro izquierda, bienvenido, porque de alguna manera uno como país tiene que buscar un cierto tronco común de acuerdo, ¿no es cierto?, para poder avanzar, y por supuesto en las ramas van a estar las legítimas diferencias que cada uno pueda tener, pero al menos tener ese tronco de acuerdo que nos permita avanzar hacia adelante. Vamos al grano a algunos de los puntos. A mí me pareció que es lo más probable o la más realista de que se convierta en ley o que se haga es lo de cambiar, hacer una nueva reforma tributaria. No sé quién quiere tomar el tema, no sé quién estuvo más metido, pero explícale un poco a nuestra audiencia cuáles son los cambios de lo que existe ahora que hace esta propuesta. Yo lo tomo feliz. A ver, la premisa básica acá es que una reforma tributaria, sin tener que anclarlo necesariamente en la reforma que hizo este gobierno, es una muy buena oportunidad para modernizar nuestra estructura tributaria, ¿ya? Entonces nosotros dejamos explícitamente de lado la parte política, que es cuál es el nivel de carga tributaria que tiene que tener un país, que eso se define en sede democrática, ¿no es cierto? Y dado un número, cualquiera sea nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo aprovechamos la oportunidad para optimizar, para mejorar el sistema tributario en dos variables esenciales? Por un lado, es la eficiencia económica. Al final del día nosotros somos economistas y los economistas nos preocupan, ¿no es cierto?, cómo los impuestos, la manera que estén estructurados, distorsionan precios, ¿no es cierto?, entregan señales que pueden ser contradictorias en materia de inversión, en materia de medio ambiente, ¿no es cierto?, en materia de incentivos a la elusión o a la evasión, etcétera. Pero en segundo término nos preocupaba mucho un criterio que yo creo que aquí deberíamos estar todos de acuerdo, que es el principio de equidad tributaria horizontal. Es decir, un buen sistema tributario debería ser uno en el cual dos personas que ganen lo mismo, independiente de cuál sea su fuente de renta, si es empresariales, si es sueldos, si son dividendos, si son rentismo. O sea, que el capital y el trabajo tengan el mismo... Dos personas que ganan lo mismo tienen que pagar lo mismo. Cualquier otra solución es súper injusta, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Ya bien concretamente en las propuestas. La propuesta acá tributaria es bastante agresiva en términos de simplificar muchísimo nuestra estructura tributaria. ¿Y esto qué es lo que implica simplificar? Uno, es eliminar los tratamientos diferenciados que subsisten en esta reforma, pero que también existían en la anterior. Ejemplo. Y que se han tratado de eliminar varias veces y no se ha podido. Ejemplo, impuesto específico a los combustibles, ¿ya? O sea, no lo decimos nosotros, sino que destacados economistas internacionales y organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, etcétera, que existe una brecha enorme e injustificable entre el impuesto específico a la benzina y el al diésel, ¿no es cierto? Uno paga 1,5 UTM por metro cúbico, el otro paga 6, en circunstancias que el diésel es quien más contamina. Eso no tiene razón de ser desde una perspectiva económica. Tratamientos diferenciados al IVA. ¿Por qué tiene que haber sectores que tengan un privilegio impositivo respecto al IVA y otros no? Porque bueno, yo respondo, porque el Estado, un gobierno tiene derecho a decir a nosotros nos interesa incentivar, por ejemplo, la lectura, que es la gran crítica que que es una política pública, que la política prima sobre lo económico. De acuerdo, válido, de acuerdo, pero desde la perspectiva de un economista eso implica seleccionar ciertos sectores ganadores, y en particular en el caso que tú mencionas, hoy día no existe ese tratamiento diferenciado. Pero lo dije como ejemplo, ¿no? Que el argumento sino que ese tratamiento diferenciado existe para otras cosas, para la construcción, para la salud, para una serie de cuestiones. Acá la verdad es que uno quisiera tener esquemas tributarios que sean simples y no distorsionen precios. Tercer elemento muy fundamental. Nosotros planteamos que un sistema simple que incentive o que desincentive la elusión, ¿no es cierto?, que al final del día hay algunos que pagan menos porque se conocen los vericuetos, pasa por eliminar el incentivo de aquello en la base, en su génesis, ¿no es cierto? Y ese incentivo tiene que ver con la brecha que existe entre el impuesto corporativo y el impuesto personal. Claro. Por lo tanto, la propuesta acá es igualar la tasa personal, ¿no es cierto?, con la tasa de las empresas. Cuarto punto fundamental, volver a integrar el sistema, y aquí teníamos un desacuerdo con Guillermo, que era más escéptico, decía démosle tiempo para mirar cómo funciona el sistema semi-integrado, pero nosotros creíamos, y acá hay bastante evidencia, que un sistema integrado no solo es afín a este principio de equidad tributaria horizontal, en que dos personas que ganan lo mismo pagan lo mismo, sino que también es mucho más simple, más eficiente y más fácil de recaudar. Y por último, poner incentivos potentes a la inversión, ¿no es cierto?, que es una cosa que esta reforma efectivamente no calibró bien. Y es importante reponer con mucha fuerza. Yo te diría que esos son los ejes esenciales. Mira, para mostrar un poco el matiz de las discusiones que tuvimos. Yo hice un voto de minoría respecto de volver al sistema integrado. No porque tenga un problema de fondo con la idea del sistema integrado, porque creo que es, como dice Ignacio, tiene la gracia, ¿no es cierto?, de que permite que efectivamente las personas paguen el mismo impuesto en todos los casos.
y permite por la vía de equiparar las tasas de primera y segunda categoría, eliminar un montón de distorsiones que tiene el sistema tributario. Pero el problema es que cuando uno pasó de un sistema integrado a un sistema semi-integrado como el que tiene Chile hoy día, indujo a que el sector privado incurra en costos gigantescos de transición. Claro. Y volver atrás es reinvertir, es rehacer nuevamente todos esos costos. Y eso tiene a su vez costos de oportunidad para la economía. Entonces lo que yo digo es, veamos primero cómo funciona, porque la mayor parte de los países del mundo tienen sistemas semi-integrados. Y por lo tanto, no vamos a ser el primero que tenga un sistema como el que tenemos hoy día. Hay algunas cosas que se pueden mejorar, evidentemente, pero me parece que es más razonable desde la perspectiva de los costos que se le imprimen a la economía cuando uno hace reformas tributarias importantes como la que está planteada acá, es dejar primero que se estabilice el sistema tributario, ver exactamente cómo opera, cómo funciona, y efectivamente si lo hace en una forma muy inadecuada, entonces volver a dar un pie atrás. Pero no me parece que partir diciendo que hay que dar un pie atrás. Yo hago un reparo al argumento del completamente integrado, porque Chile, como por muchas cosas, Chile es bastante único, porque en Chile la gran mayoría, primero que hay un 20% de las personas que pagan impuestos, el 80% no pagan impuestos, y de las personas que pagan impuesto alto, la gran mayoría no son ejecutivos de empresas que ganan, sino que muchos de ellos son, el 5% son dueños de empresas o controladores de empresas. Entonces cuando uno dice el integrado, claro, uno piensa, por decir, un sistema en Europa o en Inglaterra, en Estados Unidos es diferente, pero igual que nadie, el gerente general o el presidente directorio de, no sé, JP Morgan, con suerte tiene el 2% de la empresa, o el 1%, si uno estima, no, acá los Solari tienen el 80% de Falabella, no, los Luxi tienen, no sé, el 51% de Banco Chile. Entonces, cuando uno, o, no sé, pequeño empresario que tienen una empresa, pequeño empresario, pero que tienen unos ingresos bastante grandes de empresas chicas que ni siquiera están en bolsa. Entonces, cuando se integra completamente, entra el tema de la justicia tributaria y la desigualdad, porque claro, uno puede meterle todo a gasto. Pero es más bien al revés. Yo creo que ese es el punto de fondo, porque en un sistema integrado nosotros planteamos que no solo es más simple, yo creo que es la primera premisa que es más simple del planteamiento acá, ¿no es cierto? Acá era simplificar de forma tal de hacer mucho más fácil el enforcement, la recaudación, ¿no es cierto?, que legítimamente hace el Estado, pero también de eliminar los incentivos a evadir. Esa es una primera cosa, ¿no es cierto? Y tener señales claras para los empresarios. Pero la segunda que yo mencionaba era la equidad tributaria horizontal y un sistema desintegrado, para llevarlo al extremo, sí, y por lo tanto también aplica para el semi-integrado, es tremendamente injusto en esa dimensión. Y doy un solo ejemplo para que se pueda entender. En un sistema desintegrado lo que ocurre es que tú pagas en dos niveles. Primero tienes la tasa corporativa, claro, que supongamos que es el 25%, y luego paga el dueño de esa empresa, ¿no es cierto?, la tasa personal que corresponda, pero sin ocupar como crédito lo que la empresa pagó. Bueno. En el sistema integrado se utiliza como crédito lo que la persona pagó, ¿no es cierto? Entonces, imagínate una persona, un dueño de un kiosco o un almacén, que supongamos tiene una renta promedio mensual de 600.000 pesos. Esa persona, comparado con una persona que tiene una renta laboral, un sueldo de 600.000 pesos, está exenta de impuestos personales. Esa persona debiera pagar cero, ¿cierto? Veamos qué pasa en un sistema integrado. Esa persona, como dueño del almacén, va a pagar la tasa de impuesto corporativo a su almacén, 25% en algún momento del año, pero al momento que tenga que pagar su impuesto personal, como le corresponde pagar cero, le van a devolver todo eso. Línea para la suma, esa persona pagó cero, que es lo que corresponde a una persona que gana 600.000 pesos. En un sistema semi-integrado, o en un sistema desintegrado, para que se capture bien el efecto, esa persona va a haber pagado el 25% a nivel de su almacén, pero como está desintegrado, no le van a devolver nada al momento de pagar como persona. Ergo, esa persona pagó 25% de impuestos, claro, lo que pasa es que en circunstancias que quería haber pagado cero. Entonces es injusto, ¿por qué? Porque terminas teniendo una persona dueña del almacén que recibe una renta de su empresa por 600.000 pesos y paga una tasa de 25%, comparada con otra persona que gana los mismos 600.000 pesos, pero que es un empleado que paga cero. Eso es tremendamente injusto, ¿no? Pero es igual de injusto lo otro que yo doy el ejemplo, que una persona X, una persona X que es dueño de una empresa enorme y que vende $1.000 millones al año y las utilidades de esa empresa son, digamos que son el 15%, sí, ¿no? Entonces está $150 millones que pagan al 25%, pero esa persona cuando se paga un dividendo, que imaginemos que sea el 30% de las utilidades que fueron, tú estás sacando un 50 millones de
pero eso tú te lo vas a descontar de lo que pagó ya tu empresa, también es injusto. Po. No, porque esa persona, ojo, que esa es la gracia del sistema integrado. El sistema integrado, al final, las personas pagan la tasa que les corresponde. Entonces, si esa persona, como dueño de la empresa, está afecta a una tasa del 40%, por decir algo que, de nuevo, insisto, nosotros, el nivel de la tasa no es algo sobre lo cual nos pronunciamos, pero si fuera 40%, esa persona va a pagar 40%. Ahora, ¿cuál era el problema que sucedía en el sistema antiguo? Que efectivamente tú tenías una tasa marginal máxima de 40% y tenías una tasa corporativa que era sustancialmente más baja, la mitad, ¿no es cierto? Entonces, ¿el incentivo cuál era? Era diferir ad infinitum esa renta, de forma tal de que esa persona ultra rica pagara solo el 20%. Entonces, ese sentido se elimina si tú igualas las tasas. Déjame plantearlo de una forma distinta. ¿Qué quiere decir integración? Integración quiere decir que la persona y la empresa son la misma cosa y por lo tanto tienen que pagar el mismo impuesto. Entonces, todo lo que pague la empresa como impuesto es crédito de lo que pague la persona. Desintegración es que la empresa paga impuesto a la renta por el hecho de ser una empresa. Claro, aun cuando la empresa y la persona coincidan. Bueno, a mí la verdad es que eso hay un debate interesante, creo yo, que qué es lo que significa que una persona jurídica pague impuesto a la renta. En Estados Unidos esto dio pie para que la Corte Suprema le reconociera a las empresas que tienen, por lo tanto, que pagan impuesto a la renta, les reconociera derecho de palabra y por lo tanto les reconociera derechos políticos. Hoy día las empresas tienen derecho a financiar campañas políticas porque pagan impuesto a la renta. Claro. Eso es una parte de la discusión que yo creo que es interesante y que a mí me hace tener simpatía por el sistema integrado, no por la simplificación, sino que por este argumento mucho más de fondo. Pero el argumento, para volver a lo tuyo, el argumento de fondo que uno quisiera decir es si las empresas son distintas de sus dueños. En Estados Unidos o en el mundo desarrollado, en general, es así en las grandes corporaciones porque, como tú decías, las bases de accionistas en general están tan dispersas que ninguno de los accionistas es la empresa. La empresa es diametralmente distinta de cada uno de los accionistas. En Chile no es así, porque por ese es el punto que yo quería hacer, que somos un poco un laboratorio de eso y que por el momento... Pero ojo, no es laboratorio, aquí porque es importante la discusión que tuvimos y acá hay evidencia está en el documento, ¿no es cierto? Hay muchos países, ¿no es cierto?, que se están moviendo en la dirección de un sistema integrado precisamente porque la literatura, la academia ha identificado y ha mostrado que no solo es más simple y más justo, sino que también es más eficiente. ¿Ya? Australia está moviéndose en esa dirección, o se ha movido en esa dirección, en Estados Unidos hay una discusión en esa dirección. En fin, ¿no? Entonces no es que nosotros seamos un laboratorio, que seamos los únicos en el mundo que tenemos esto. Eso es importante tenerlo claro. Partimos siendo. Okay. Mira, yo sé que esto da para mucho y nos queda, no hemos comido tiempo. Quiero meterme a otro tema que fue tan polémico dentro de este gobierno, que ha sido probablemente la reforma más criticada y que es parte de las propuestas de ustedes, que es una reforma laboral que se haga cargo de la realidad de lo que es el mundo laboral en Chile ahora y que va a ser porque en Chile siempre estamos un poquito más atrasados, pero ya es una realidad en el resto del mundo, que se vienen los robots, que los millennials no tienen la más mínima intención de trabajar 30 años seguidos por la misma empresa, que a lo mejor no va a terminar trabajando en 20 proyectos a través de 15 años y después se va a ir por 2 años a aprender a hacer surf. O sea, está cambiando la forma en que la gente trabaja y la tecnología. Y una de las críticas es que esta reforma laboral, sin entrar en el debate político, era una reforma laboral que, si se quiere decir, solucionaba vacíos de lo que era un Chile y que no se hizo cargo del Chile que ahora y tampoco prevé el Chile que se va a venir. No sé quién quiere empezar, pero no la podría. Dale. Mira, yo creo que esta discusión, y tal como está en el documento, prueba justamente el hecho de que hubo un debate al cual tratamos todos, sinceramente, de llegar a acuerdos. Porque yo creo que la mayor parte de los miembros de este grupo no estaban demasiado de acuerdo con la reforma laboral. Sin embargo, la reforma laboral que se aplicó, la de este gobierno. Sin embargo, la forma como está planteada la solución fue básicamente más que decir dar pie atrás en la reforma laboral, como sí se dice dar pie atrás en la reforma tributaria. En la reforma tributaria se dice volvamos a lo que teníamos antes. En la reforma laboral más bien se dice... A lo de antes mejorado, ¿verdad? ¿Ah? A lo de antes, a lo de antes mejorado. Muy mejorado. Sí, evidentemente. En la tributaria lo que dice el documento es volvamos atrás mejorado, con las indicaciones que decía Ignacio. En lo que dice respecto a la reforma laboral no dice eso, dice mantengamos lo que está acá, pero evitemos la conflictividad que de alguna forma se percibe que va a traer
la reforma laboral porque tiene exacerba mucho la tensión en el bono por término de conflicto. Y para hacer eso, lo que hace es que pide ampliar el ámbito de negociación del procedimiento reglado de la ley. Ya. Y eso yo creo que es bien interesante, porque efectivamente lo que uno quisiera, y esto lo discutimos mucho, es tratar de buscar generar mecanismos donde haya mayor diálogo social. Para que haya ese mayor diálogo social tiene que haber instancias donde dos partes que se encuentran en condiciones de mayor igualdad de negociación, que no es lo que teníamos antes, sí lo puedan hacer ahora, pero que lo puedan hacer donde puedan negociar cosas sustantivas y no solo el bono término de conflicto, que es una cuestión fundamentalmente redistributiva. Esta plata es mía o es tuya, pero no hacemos nada para que las empresas funcionen mejor. Yo creo que eso muestra que efectivamente en este grupo hubo disposición para poder ir avanzando y encontrar soluciones que en algunos casos era dar pie atrás como la reforma tributaria y en otras dar incluso un pie adelante, que es decir, agarramos la reforma laboral pero profundizamos en los espacios de negociación, los espacios de negociación en el procedimiento reglado. Eso me parece que es interesante. Otra cosa que decimos acá es que también debiéramos modificar el régimen de indemnizaciones por años de servicio. Yo creo que acá se logró también una propuesta que creo que es bien osada, que es proponer reemplazar el régimen de indemnización por años de servicio por un seguro de cesantía a todo evento, por 5 meses. Y eso yo creo que es una ganancia extraordinaria para el mundo del trabajo. Imagínate que cada persona que estuviera un contrato laboral al momento de irse, por la razón que fuera, recibiera un pago, ¿no es cierto?, de seguro de cesantía hasta por 5 meses. La verdad es que eso sería, de la perspectiva de la estabilidad de los ingresos laborales, sería un logro bastante importante, y el precio que habría que pagar es eliminar una distorsión bastante grande que tiene el mercado del trabajo, que son justamente las indemnizaciones, que generan un montón de distorsiones a la hora de contratar o de descontratar trabajadores. Aquí yo creo que hay dos propuestas bastante potentes en el ámbito del mercado del trabajo. Yo te digo al tiro que esa propuesta es políticamente imposible. Te lo digo, si el mundo anglosajón, o sea, Estados Unidos, que es el más duro de ese tipo, te está ya yendo al nivel de Inglaterra, que es también el más duro comparado con el resto de Europa occidental, que son los países que uno más o menos aspira a ser, una socialdemocracia más liberal o menos liberal, en que te pagan una semana por año de servicio con un tope de 11 años. O sea, si Estados Unidos está en esa, me parece que pero es complicado. No es a todo evento. Despido, es por despido, claro. Acá es a todo evento. La propuesta nuestra es que sea a todo evento. Tú te quieres ir mañana, renuncia al mostrador y te vas, agarrar tu cheque y te vas. Esa es un poco digamos, el valor de esa propuesta en particular, porque el diagnóstico acá, ¿cuál es? Es que en el esquema de indemnizaciones que tú tienes, genera una rigidez por dos lados. Por un lado, imagínate que la empresa, porque la tecnología cambió, porque su negocio cambió, porque está en problemas financieros, por las razones que sea, sería bueno para ella poder reemplazarme a mí, que llevo, no sé, 15 años en la empresa, ¿no es cierto? Pero por un problema de liquidez, digo, sabéis que en realidad este gallo no tengo plata para pagarle la indemnización. Las pymes es un problema. Estoy obligado a mantener. Ya esa primera región, entonces mantengo una persona que no necesariamente necesito, y por el lado del trabajador, imagina que a mí me ofrece una pega que me gusta mucho más que la que tengo, pero digo, oye, si yo me voy voluntariamente voy a perder el curro de plata de mi derecho de indemnización acumulado. Entonces, tiene una rigidez por dos lados, y de ahí la novedad de que esto sea todo evento, o sea, por despido, pero también por renuncia voluntaria. Y hay una justificación económica atrás que no vamos a entrar en detalle ahora, pero yo quisiera volver a un poco lo que decía Guillermo, que es el espíritu de cómo enfocamos la discusión laboral, y me parece que es similar o análoga a la que tuvimos en la tributaria. O sea, más que como algunos ven este tipo de debates como un problema, como un riesgo, es cómo lo planteamos como una oportunidad, ¿no es cierto?, de cara al siglo XXI. Y acá la propuesta laboral está anclada en una visión moderna, o sea, es qué nos depara el siglo XXI y cómo responde nuestra estructura laboral, nuestra legislación laboral a esa estructura. Haciendo un símil, en esa época no lo teníamos en mente, pero yo creo que corresponde a lo que hicimos, uno podría hacer un símil con lo que ha planteado Macron en Francia respecto a su reforma laboral. No una cuestión tanto ideológica, no, es decir, ¿saben qué? El paradigma productivo cambió, va a seguir cambiando a tasas aceleradas, y si nosotros no generamos una estructura regulatoria que sea adaptativa a ese cambio, estamos fritos. Porque ya sabemos que, lo que se viene, ¿no es cierto?, lo que se ve. Entonces, tú tienes que meter flexibilidad, no por una razón ideológica, sino porque es una necesidad, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, dar
poderes de negociación que sean equilibrados. Y yo estoy de acuerdo, es mi opinión personal, ¿no? Pero con lo ideologizado que estamos como país, ¿es viable políticamente esa conversación? Porque es obvio que acá es un tema que lo que se viene es obvio. Si uno lee, nosotros publicamos esta semana una nota que fue la más leída de la semana pasada, una de las más leídas en el sitio económico, que era cómo gobiernos en el alrededor del mundo están empezando por falta de palabras, no de la vieja expropiación, pero negociando para retomar control de sus grandes proyectos mineros. Y no necesariamente por un nacionalismo político que era quizás lo antiguo, es que ahora por la tecnología les es muy eficiente manejar una mina. Entonces se dan cuenta que antes tener, no sé, 20.000 mineros en un proyecto no existe, 10.000, es muy eficiente, la tecnología se los permite y que se puede sacar mucho más plata, ¿no? Y que el reportaje lo hizo Bloomberg, lo publicamos nosotros, era muy profundo y hablaba que es hacia dónde se venía. Y fue una de las razones detrás del gobierno ahora de Indonesia, forzó a BHP, que fue a Freeport, a revenderle a un precio el 51% de la mina. Pero absolutamente, o sea, si no hay que ni siquiera irse tan lejos, pensemos en Tirenchuque y subterráneo. Es una cuestión completamente robotizada y automatizada. No está ahí, el proyecto está en elaboración, no sé si el 2019, pero va a llegar y eso es una realidad. Entonces, yo creo que el tema de fondo acá es que nosotros, sin ser garantía de nada, ¿no es cierto?, por un momento deberíamos tratar de dejar de lado nuestras posiciones ideológicas y hacernos cargo de lo que la realidad es. Y la realidad nos muestra pasos agigantados, que este siglo XXI se viene muy rápido y que seguimos con las mismas estructuras, dando respuesta, ¿no es cierto?, con las mismas herramientas a problemas que son distintos, nos va a ir súper mal. Entonces, ese es el llamado. O sea, piensa tú que en Chile, cualquiera que haya leído el Código del Trabajo y sus 503 artículos y 1000 notas al pie de página, claramente ese es un texto, es una camisa de fuerza que puede haber respondido bien a un cierto paradigma productivo, pero que hoy día es obsoleto. Si el día, como decía Guillermo, aquí fortalecer el rol negociador, la posición negociadora de los sindicatos, de los trabajadores, pasa en parte por otorgarles realmente cuestiones relevantes, sustantivas que negociar, y no que todo lo relevante esté escrito en piedra en el Código del Trabajo. De eso se trata, dar liderazgo, dar poder a los sindicatos. Yo creo que eso es win-win para los trabajadores, para los empresarios, ¿no es cierto?, y para el país de cara a la necesaria flexibilidad que este siglo nos está mandando. Hay un artículo que está esta semana en el Financial Times que habla de Amazon, que Amazon, todas sus plantas son súper robotizadas también, pero lo que dice, interesante el artículo, dice, Amazon no está poniendo robots y sacando gente, porque en parte tiene esta discusión de que al final tú necesitas tener, por razones estrictamente productivas, pero además porque una sociedad donde haya puros robots a cargo y no haya seres humanos que trabajen, es una sociedad que en el extremo es invivible. Claro. Entonces, desde la perspectiva de las políticas públicas, nosotros tenemos que, yo no creo que sea factible sacarse la ideología. Ese es un discurso no sacársela, pero matizarla. Pero yo creo que tenemos que hacernos cargo del problema. O sea, es que lo que pasa, una discusión que tuvimos nosotros acá, lo tuvimos a propósito de Uber varias veces, es que cuando la tecnología está disponible, esa tecnología va a utilizarse, se quiera o no se quiera. Exacto. Y eso sí que no tiene como una discusión ideológica. O sea, desde el momento en que estén disponibles los robots para hacer funciones de locutor de televisión, probablemente tú vayas a tener problemas. Bueno, Bloomberg ya... Bloomberg lo digo porque trabajé por 13 años y me imagino que avanzó. Yo cuando me fui en 2012 ya la primera banda de cuando se publican las FECU en la Reguladora de Valores de Estados Unidos y en Inglaterra, la primera lectura que te ponía ingreso, EBITDA y costos y utilidad neta, la hacía un robot. Automático, claro. Y después venía el periodista a mirar la cosa y ponerle contexto. Entonces, eso quiere decir que los seres humanos tenemos que adaptarnos, porque es una cuestión que va a ocurrir de todas formas. Tenemos que aprender a hacer y hacernos cargo de partes de los trabajos que los robots no van a hacer más tarde o la van a hacer de otra manera distinta. Y para eso hay que darle herramientas a las personas y a las empresas para que puedan acomodar esas tecnologías de una manera que sea socialmente constructiva. Y estas iniciativas estas propuestas van un poco en esa línea. La idea es darle a las empresas y darle a las personas la capacidad de adaptarse a esas tecnologías que van a llegar de todas formas. Y acá la idea, yo creo que de sentido común es bien fácil de aprender, y yo me vuelvo a lo que decía Guillermo, que al final, más allá de la ideología, uno tiene que hacerse cargo de la realidad. O sea, debería ser bastante obvio que si los elementos externos, ¿no es cierto?, que condicionan nuestra forma de organizarnos están cambiando no solo aceleradamente, sino que significativamente, bueno,
las reglas del juego que nosotros nos damos no pueden seguir siendo las mismas, ¿no es cierto?, de antaño, porque si no se produce en algún momento un gap, un desacople que nos va a pasar la cuenta. Entonces la pregunta es, ¿queremos esperar que eso reviente o queremos empezar a hacernos cargo hoy día? Yo creo que eso es bastante obvio. Y complementando solamente, el documento también tiene propuesta en la otra pata de esta ecuación, que es la capacitación. ¿No es cierto? La capacitación no solo técnico, no solo profesional, sino que también en el trabajo, porque lo otro que sabemos, que si el contexto externo cambia y cambia aceleradamente, las competencias súper específicas hechas para realidades tecnológicas en determinado momento quedaron obsoletas la tecnología y tus capacidades. Y por lo tanto, bueno, y ahí viene todo el tema que no pudimos entrar, que bueno, hablaste un poco de la reforma del Estado, una nueva reforma educacional, pero los tengo que parar porque nos pasamos como ya 10 minutos. Yo soy medio nerd, me fascinan estos temas. Paso para mostrarlo en nuestra despedida. Este es el libro, este ha sido un capítulo especial post-18 de la mesa, y los invitados fueron Ignacio Briones, Guillermo Larraín, ambos economistas. Un proyecto para volver a hacer que Chile crezca por sobre el 5%. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ambos por haber venido, y perdón a los productores porque me pasé mucho en el tiempo.